Vamos a recordar también lo que ayer decía Álvaro González, otro de los dirigentes del PRO que pasaba por ATP Radio, hablaba del discurso de Macri y se necesitaba esta cuestión. Rescataba la cuestión Sí. de la esencia, claramente Sí. Vamos a escuchar más adelante en el registro. Rescataba el estilo propio. Macri, según Álvaro González, mantuvo el estilo propio y no mintió. Básicamente rescataba eso, tiraba el anclaje del discurso en ese sentido y rescataba obviamente y defendía la postura del PRO en Santa Fe en esa instancia. ATP Radio, de 5 a 8 por Radio M. En un ratito voy a estar ahí en la radio, pero esto decía ayer Álvaro González. Mauricio ha sido fiel a su estilo, un estilo franco, un estilo de no mentir, de decir la verdad, de decir me encontré con esto y esto no lo vamos a resolver de un día para otro, pero sí todos los días vamos a hacer algo para ir mejorando. Creo que todo el mundo estaba esperando encontrarse con un diagnóstico que el presidente dio. Había muchas especulaciones, si se hablaba, si no se hablaba del pasado. Creo que le dio la importancia que le tenía que dar. Tampoco nos podemos vivir anclados en el pasado. Nosotros no vivimos mirando para atrás, sino que tenemos que ver los problemas que tenemos y con el diagnóstico tratar de solucionarlo. Y en ese sentido me parece que Mauricio ha sido fiel a su estilo, de decir las cosas como son, de no agredir y de convocar a todo el mundo a trabajar para mejorar la Argentina. Necesitábamos una voz ayer, después del discurso de Macri, del PRO. Porque hoy se habla mucho de Cambiemos, pero hay que recordar que Macri es el PRO. Macri es el PRO. Y necesitamos una voz del PRO, justamente. En el día de ayer estábamos hablando con Álvaro González, que Álvaro González, además, con el agregado que fue el estratega para el centro norte de la provincia de la campaña de Miguel del Cel. Exacto. Así que, bueno, ahora quiero preguntarle al diputado Real, ¿qué le pareció el discurso de Macri? Gracias, diputado, por estar con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Qué tuvo el discurso de Macri de importante para la política y si está de acuerdo con muchas cosas, digamos, de diagnóstico y el norte, digamos, el objetivo, digamos, que se traza Macri en estos 3 años y 9 meses? Sí, yo creo que el diagnóstico era una cuestión que los argentinos necesitamos. No comparto que algunos asesores le plantearan que no hay que hablar del pasado, pero me parece que los argentinos tenemos que saber dónde arranca este gobierno, cómo está el Estado Nacional, cómo está todo lo que tuvo que tomar este gobierno nuevo, este presidente, para empezar a marcar políticas de gobierno. Así que en líneas generales compartimos. Creo que lo que se está haciendo es lo que se planteó en la campaña. Me parece que tiene un marco absoluto de realidad, como contraposición a cuestiones que hemos venido de una manera o de otra consumiendo los argentinos, que es el relato del anterior gobierno. Y bueno, me parece aventurado, me parece que cualquiera puede opinar, involucro a dirigentes políticos, a periodistas, que me parece, la verdad, irresponsable hablar de un gobierno que hace muy pocos días que ha asumido. Creo que acá en los primeros 6 meses podremos tener alguna claridad de marcar cuestiones, independientemente de estar a favor de algunas cosas y de estar en contra, estar absolutamente en contra, como por ejemplo, y yo lo he planteado en el seno del Frente Progresista, nos hubiera a nosotros jerarquizado como Frente Progresista en Santa Fe, salir rápidamente cuando, por una urgencia seguramente, el presidente por decreto modificó la coparticipación solamente para la capital federal. Me parece que ese hubiera sido un grito federal de Santa Fe, y no esperar que nosotros, sin una posición, y esperar que los senadores del Partido Justicialista, digamos, le hicieran ir marcha atrás con esa decisión. Por lo pronto, me parece que la primera medida va a ser en el mes de marzo, con las paritarias,
con lo que surja de ganancias definitivamente, porque creo que el Congreso en su pleno funcionamiento va a definir, no va a ser el gobierno el que plantee la cuestión final con respecto a ganancias, y entonces ahí vamos a ver una primera medida de lo que ha marcado la inflación, en lo que fundamentalmente nos tiene que preocupar en esta primera etapa, que es el bolsillo de la gente, de los asalariados. Y bueno, vamos a ver cuál es el impacto de la deducción de ganancias, que en muchos casos se va a limitar bastante, y el efecto de lo que significa la paritaria en el incremento de los sueldos de la gran mayoría de empleados públicos y también de privados. Ahora, cuando usted escucha 700% de inflación, cuando se da otro dato que es el 29% de pobreza, 6% de indigencia, la mayor presión fiscal de la historia de la Argentina, con 694.000 millones de dólares, más que lo que se haya recaudado, digamos, en otra gestión. Digo, ¿es una contradicción de lo que se desarrollaba, digamos, como el modelo? No es una contradicción, marca claramente la realidad, el dinero que se ha dilapidado, el dinero que se ha ido a bolsillos de terceros, el latrocinio que se ha hecho con los fondos públicos, y bueno, y esos números que son macro, marcan que a pesar de haber tenido muchísimos años de viento de cola con los commodities internacionales, que significaron solamente en concepto de retenciones que el Estado Nacional se haya quedado con 230.000 millones de dólares. Bueno, cuando vemos los números de cómo arrancamos, o el balance de estos 12 años de gobierno kirchnerista y del relato, vemos que no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Entonces, por eso me parece irresponsable juzgar. Obviamente, yo marqué, independientemente de que nosotros, el Partido Demócrata Progresista, en su Congreso Nacional decidió apoyar a la fórmula de Macri solamente para presidente, Macri-Michetti, me he manifestado con una cuestión que es algo donde creo que los santafesinos pedimos una oportunidad de marcarlo, o sea, he marcado una cuestión negativa. Por lo pronto, no voy a decir que ascribimos o suscribimos, y que esa va a ser la posición. En el día de ayer estuvimos en Capital Federal, el gobierno de la ciudad, estuvimos en el Congreso Nacional, asumió Ana Copes como diputada nacional, y obviamente nosotros acompañamos este gobierno nacional, pero esto no significa que si tenemos que plantear cuestiones en las cuales estamos de acuerdo, lo vamos a hacer, porque esa es nuestra libertad como partido. Ahora sí, observar algunas actitudes políticas de integrantes de la cámpora que creo que viven en una atmósfera que no tiene que ver con la realidad, y endilgarle al presidente, al nuevo gobierno, la inflación, realmente es de un caradurismo político, y evidentemente es hablar para la gente que está, ese porcentaje de ciudadanos que los votó, pero que no se reconoce la realidad. La realidad es la que todos vivimos. La realidad es que a esta provincia de Santa Fe durante 12 años la llevaron a extremos no hablemos del federalismo, porque esto es mucho menos, no ha habido gobierno más unitario, y como hacían en definitiva en aquella época los caudillos: si vos estás conmigo, la caja te puede favorecer, y si no, no. Y eso muestra la ausencia de obra pública, muestra la ausencia de viviendas, muestra la ausencia de las rutas como la de mi zona, que es la autopista 33, y todas las cuestiones que gracias al fallo tardío, pero muy bueno, tardío, porque habría que haberlo sacado el fallo, la Corte lo tendría que haber sacado antes de que pierda este gobierno, donde a Santa Fe se le tuvieron que reconocer ya, sin hacer ninguna papelería, que le remitan o que le paguen el 15%, que son 600 millones de pesos más por mes. Y después la deuda acumulada, que son 23.000 millones históricos, que pueden ser entre 40 y 50.000 millones, que van a ser volcados, como ya nuestro gobernador lo ha planteado, en todo lo que significa obra pública, caminos, aguas, cloacas, gas, y todas las cuestiones que desgraciadamente, y por responsabilidad exclusiva de este gobierno nacional que hemos tenido, los santafesinos hemos sufrido
una baja en nuestra calidad de vida producto de decisiones políticas que están bien identificadas. No solamente el gobierno, sino todos los legisladores del Partido Justicialista de todos estos años, que jamás plantaron una voz federal y siempre fueron los más fieles amanuenses y representantes del gobierno nacional, y los incluyo a todos. Por más que algunos ahora se reciclen y sean del PRO, o otros digan siempre estuvimos en contra de este gobierno. Para estar en contra de este gobierno habría que haber hecho algo, o legislativamente o políticamente. Y yo desafío, es un desafío que hago siempre. Hasta ahora nadie me ha contestado, y te hablo de los gobiernos justicialistas, puntualmente Obey, puntualmente Reutemann, que fueron después legisladores nacionales, fueron senadores. Yo les pido una sola muestra de una sola actitud política refrendada en algún medio de comunicación en contra de los distintos gobiernos centrales. Una sola. Entonces, hoy es muy fácil decir, no, nosotros no compartimos. Y cuando tuviste la posibilidad, o cuando tenés la posibilidad como senador o como gobernador de plantarte, acá hubo gente que se plantó, como Duhalde cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y sacó los fondos del conurbano. A ver, yo quisiera ver qué hicieron, que me lo demuestren con una sola, no te estoy pidiendo una ley, una sola planteamiento público en algún medio de comunicación defendiendo al federalismo y defendiendo a los santafesinos. Jamás. La verdad que fue el gobierno del Frente Progresista y puntualmente el gobernador Hermes Wiener, que fue el que fue por los caminos que tenía que ir en un reclamo ante la Corte, que después se juntaron otras provincias que sufrieron lo mismo, como Córdoba y San Luis, y que bueno, producto de ese fallo tardío para mí, no en la deuda histórica, pero sí en esa detracción que le estaba haciendo, seguramente las otras provincias van a tener ese beneficio de que el Estado Nacional no se quede con la plata, en este caso de los santafesinos. ¿Cómo ve el escenario santafesino hoy a nivel nacional y a nivel provincial desde el punto de vista de que algunas metalúrgicas están pasando por situaciones bastante de emergencia? Julio Genesini, el ministro de Trabajo, dijo que no hay que preocuparse por despidos masivos, pero sí hay problemas puntuales. ¿Cómo está viendo desde su banca esta situación que puede llegar a...? Ojalá que sean puntuales, como dice Julio. Yo quiero destacar, yo vengo de un lugar y una región donde la metalmecánica es esencial, y puntualmente de mi ciudad Firmado, donde está la fábrica Basali, que es una de las 6 fábricas, la única nacional. Es una de las firmas que está teniendo problemas. Históricamente ha sido el corazón de nuestra ciudad y ya hemos pasado momentos graves. Bueno, yo destaco la actitud del gobierno de la provincia, que de esas puntualidades, o sea, la puntualidad se da por un producto donde este gobierno, que es la cosechadora, donde este gobierno que se dijo progresista, les dio a las marcas internacionales como Class, John Deere y demás las mismas ventajas que para la industria nacional. Y con una particularidad, cuando vos tenés la metalmecánica y tenés distintos productos en distintas fábricas, vos a lo mejor tenés fábricas de 80, 100 empleados. En Firmat se da la particularidad de que esta empresa nuclea 580 empleados directamente, llegó a tener más, y después todas las subsidiarias, estamos hablando de 1.500 familias que dependen de esto. Y un producto, que son las cosechadoras, que compite contra estas marcas internacionales que han sido beneficiadas por el anterior gobierno. Así que de progresista, el gobierno anterior, en este ejemplo, es muy claro. Hablamos de la defensa de la industria nacional. Yo destaco la actitud que ha tenido el ministro Contigiani, el gobernador, el ministro de Trabajo, de realmente estar preocupado y buscar alternativas a una situación muy compleja. No veo hasta ahora de la Nación la misma actitud, así que nosotros formamos un comité anticrisis, casualmente el día lunes estuvimos reunidos y estamos esperando respuestas. La provincia está dando respuestas, estamos esperando que la Nación entienda ya de última que el costo social de una fábrica de esa magnitud que cierre va a ser mucho más caro que el aporte que pueda hacer ahora para intentar es muchísimo lo que genera para la comunidad ese tipo de empresas, ¿no? Por supuesto, es el corazón de una ciudad como Firmat, pero además acá la equivocación es que algunos funcionarios de este gobierno nacional todavía manejan las cuestiones que son políticas y sociales con criterios economicistas. Entonces, si es viable o no la fábrica lo sabremos en el tiempo. En el mientras tanto,
estamos esperando que la nación tenga la actitud de decir, bueno, vamos a apostar a la industria nacional, y hay muchas formas, nadie está pidiendo que le regalen nada a la empresa, pero hay muchas formas de coadyuvar para que ese negocio, que todavía no arrancó, porque la crisis del campo, no obstante alguna eliminación de retención y demás, todavía no se manifiesta. Acá estamos con una cosecha que se va a dar recién después de fin de año. Entonces, ¿cómo llegamos a esa situación cuando venimos? Y con agravantes también que son marcados por el gobierno nacional. En el caso de Firmá, el gobierno nacional y algunos actores políticos estuvieron planteando que Firmá podía reconvertir, Basali podía reconvertir y además de cosechadora podría fabricar trenes o vagones de... Bueno, esta es la mentira, este es el relato, la mentira, donde estuvieron 1 año y medio, y donde algunos actores políticos, como la que es actual senadora nacional elegida, Sagnum, que es de mi ciudad, les aseguró a los empleados de Basali que iban a tener trabajo por 2 años. Bueno, todo esto se despedazó, todo esto no sirvió y estamos ante los problemas. Y te voy a decir que independientemente de haberlo apoyado a Macri, creo que Macri o el gobierno nacional no está a la altura de las circunstancias de una situación tan particular como la que se vive en mi ciudad. Me parece que es un gran título ese. La última, y gracias, diputado, por su tiempo. ¿Mejora para la provincia de Santa Fe que haya un presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y haya otro que ya tomó la decisión de ser presidente del socialismo a nivel nacional y que fue el gobernador Bonfatti? O sea, ayer lo terminó de confirmar en primera persona, por lo menos en nuestro programa. Mira, yo creo que si acá no perdemos de vista los objetivos y de cómo se dieron las cuestiones, puede darse una convivencia. Si no se entiende eso y estamos queriendo enmarcarnos todos en cuestiones nacionales, o marcar posiciones nacionales, o posible candidatura acá a 3 años, lamentablemente el Frente Progresista, como lo conocemos, va a implosionar. Y digo esto, que nosotros somos muy cuidadosos siempre de plantear cuestiones, pero nos parece que el Frente Progresista, y así fue, en Santa Fe, tiene determinados objetivos que tienen que ver con los intereses de Santa Fe. Si tiene que ver con los intereses de Santa Fe, yo creo que las individualidades de los partidos hay que respetarlas, pero nadie puede traer desde un partido cuestiones que son de ámbito nacional. Sí podemos ponernos de acuerdo en que Santa Fe tenga la coparticipación que se merece o las obras que se merece. Y en ese sentido, creo que todos los integrantes del Frente, desde cualquier lugar, como presidente de un partido, vos, te aclaro una cuestión, que además Ana Copes, que acaba de asumir, es la presidenta del Partido Demócrata Progresista a nivel nacional. Así que seríamos 3 o 4 con Pablo Haskin. Si Haskin, digamos, sigue Pablo Haskin. Coalición Cívica, ¿Ari o Ari? Bueno, no, yo no opino de bueno, otro partido. Estamos. Lo que te quiero decir es, si acá entendemos y queremos preservar el Frente, que no podemos traer las cuestiones nacionales donde vamos a tener coincidencias y disidencias, para que la gente entienda, prácticamente el ARI, Coalición Cívica del Partido Demócrata Progresista, apoyamos a Macri a nivel nacional, pero a nivel provincial, eso sumado a el Partido Socialista, que no apoyó, y otros partidos, conforman el Frente Progresista. Si entendemos que el Frente Progresista tiene que abocarse a todas estas cuestiones que yo te decía, sí, y que es a lo que realmente a la gente le interesa, la verdad, hay temas que innecesariamente se abordan y van a producir esto que yo te digo. Estamos trabajando en eso. Cuando hablamos de institucionalización, vos no podés plantear la institucionalización, esto lo hablo puertas adentro y demás, vos no podés plantear la institucionalización y al otro día salir a hacer una declaración que involucra al Frente Progresista, sin antes haber planteado un escenario o una cuestión. Yo aspiro a que todos entendamos que esto hay que cuidarlo, el Frente Progresista, que sirvió para gobernar Santa Fe, que es un instrumento que si le damos institucionalidad puede seguir funcionando. Caso contrario, el final es anunciado. Gracias, diputado.